Buenos días a todos. Ya hace tiempo no estaba acá, pero sí realmente me parecía una bendición haber recibido una invitación de Jorge para compartir hoy. Y bueno, no sé si algunos hayan visto el título del servicio, pero aquí está. Entonces, servir, ¿quién? ¿Yo? No sé si se entienda por sí mismo el mensaje, pero pues esa fue la pregunta que yo me hice cuando estaba servir. ¿Yo? ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Entonces, partiendo de esa base, el mensaje que hoy preparé, pues quería más que todo tener un mensaje de ánimo, un mensaje de no de servir yo como sino más bien como invitar, como que miremos varios aspectos que el Señor ha dispuesto dentro de su propósito y que quizás algunos de nosotros podamos, si no todos, eh, si no hemos encontrado el propósito todavía siguiendo a Jesús, de que veamos en esto del servir un propósito para nuestra vida. Bueno. Entonces, empecemos. Quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, ¿qué propósito entiendo lo que hago? ¿O cuál es el propósito de mi existencia en este mundo? E incluso después de decidirnos por Jesús en nuestro caminar como cristianos. Nos ha pasado eso a algunos de nosotros, que nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué? ¿Qué es mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué llegué aquí y qué sigue? Algunos quizás han logrado muchas de sus metas personales en diferentes áreas de la vida, lo cual es admirable y motivador. O por el contrario, han experimentado la frustración de no tener un propósito de vida o una razón que motive a seguir caminando. O quizás la forma en que estamos viviendo nos llevó a concluir que el camino que llevábamos no conducía a ningún lado y que quizás en la iglesia podríamos encontrar la respuesta a nuestra falta de propósito. Posiblemente la mayoría de los que estamos aquí llegamos por una invitación de alguien y que nos presentó, invitación de alguien que se interesó en nosotros y que nos presentó a Jesús a fin de ayudarnos a encontrar ese propósito para nuestra vida. Independientemente de cuál sea la situación por la que estés aquí hoy, quiero decirte que Dios te creó y que lo hizo con un propósito, a través de la obra de redentora de su Hijo Jesús, y que además Él tiene un plan para ti, y es un plan de bienestar para ti y para la iglesia. El Señor dice en su palabra, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene un propósito para ti. No sé dónde estés hoy o quizás en tu vida te sientas ya lleno, que ya has logrado todo y no sepas por qué estás aquí. Pero si estás aquí y aún no tienes un propósito, quizás no has encontrado el sentido de tu vida, de nuevo, el Señor tiene un propósito para ti, para mí, para la iglesia. Espero que al final de la prédica nos podamos autoevaluar y que las reflexiones de hoy nos lleven a comprender la importancia del servicio como cristianos, como discípulos del Señor. ¿Tienen Biblia? Sí. Ok. Bueno, empecemos. Abran su Biblia, por favor, en Romanos 8, del 28 al 29. Leamos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo, en el versículo 29 leemos.
Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Jesús. Aquí quiero que miremos que el propósito que Dios tiene para los escogidos es que sean transformados a la imagen de Jesús. En otras palabras, parecernos cada vez más a Jesús, imitar a Jesús. Aquí usa la palabra escogidos. ¿A quiénes se refiere el Señor a los escogidos? Los que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, los que han llevado al arrepentimiento de pecados y han decidido declarar y seguir el camino de Jesús a través de la aceptación de Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el propósito de Dios para sus escogidos? Que sean transformados a la imagen de Jesús, parecernos a Jesús, imitar a Jesús. Esa es la meta. Ahora vamos a Marcos 10:45. Todos estos están en el Nuevo Testamento, en una parte del libro de la Biblia. Entonces aquí está Jacobo y Juan, dos de los discípulos del Señor, y le están hablando a Jesús y le preguntan, se sientan con Jesús, están con todos los discípulos, pero ellos dos le piden al Señor, a Jesús: Señor, cuando estés en tu reino, te pedimos que nos concedas sentarnos a la izquierda y a tu derecha. Entonces, los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Creo que ese es el caso que vemos desde el principio, ¿no? Como tenemos una posición de autoridad y quizás vemos las personas en una escala vertical como que tienen que hacer nuestra voluntad, como que tienen que hacer las cosas a nuestra manera, sin tener consideración de quiénes son esas personas. Entonces el Señor dice aquí en el versículo 43: pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Parafraseado: y el que quiera ser el primero deberá ser servidor de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, dos cosas aquí importantes. El Señor nos está diciendo: bueno, si ustedes quieren ser los primeros, tienen que servir a los demás. Porque Él mismo vino a servir, Él vino a dar la vida por muchos, pero vino a servir, no a ser servido. Entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Él vino a servir, no a ser servido. Continuemos con Efesios 2:8-10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. De nuevo, el versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, como nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Estamos hechos para buenas obras en Cristo Jesús. ¿Qué sigue ahí? Pero es para que las pongamos en práctica. Entonces, de nuevo, tres cosas. Si alguien tiene el anhelo de ser grande en la iglesia, entonces, ¿qué debe hacer? Servir a los demás primero. De todas maneras, estamos llamados a parecernos, a imitar el ejemplo de Jesús. Si estamos llamados, el Señor en su propósito predispuso que sus escogidos fueran como el Hijo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imitar a Jesús, seguir el ejemplo. ¿Qué ejemplo nos da Jesús acá? El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido.
Y adicionalmente somos creados para buenas obras, para que las pongamos en práctica. Recibimos a Jesús, tenemos nueva creación, recibimos dones, talentos, ¿para qué? Para ponerlo en práctica, ¿sí? O para quedarnos quietos, ok, amén. Entonces, si el Señor Jesús es tu Señor y Salvador, tú tienes el llamado a servir. ¿Ese es un castigo? ¿Es algo malo? Hombre, no. Entonces, no veamos el servicio como una carga. Quizás, ¿por qué no cambiamos la mentalidad? Y si estamos buscando cuál es el sentido de nuestra vida, quizás ese es el sentido que tenemos. Tenemos que imitar a Jesús por obligación, no por gozo. Que ese sea nuestro propósito de vida. Amén. Me he mencionado mucho la palabra servir, ¿no? Entonces, quería hacer claridad en el término como tal, como lo encontré en dos partes. La primera, la RAE, que es la Real Academia Española, y describimos el servicio como estar al servicio de alguien. Otra definición, quiero decir que en la academia hay como 20 definiciones dependiendo del contexto, escogí estas como las que más se aproximaban a lo que quiero transmitir hoy. Dar culto de adoración a Dios y a los santos, o emplearse en los ministerios de su gloria y veneración. Tercero, y esto es en el diccionario bíblico, ser de utilidad a los demás y ser capaz de dedicarse como herramienta para el propósito de Dios. Ser útil para los demás y dedicarse como herramienta para el propósito de Dios. Entonces, aquí estamos refiriéndonos a las descripciones de qué es el servir. El servir es ser útil para alguien más, ser útil para los demás. ¿Qué es el servicio? Es el servicio, yo me sirvo para mí mismo, yo te ayudo a ti para beneficiarte a ti. Sí. Yo te ayudo para beneficiarme a mí, es el que sea tu propósito. Yo te sirvo, pero me das algo a cambio. Ese es el propósito del Señor. Entonces, en muchas otras partes el servir en la Biblia se transmite como siervos, como esclavos. Yo voy a ponerlo en contexto que servimos a otros. ¿A quiénes servimos? Servimos. Aquí el propósito inicial quizás es servir en la iglesia, pero nosotros servimos donde estamos, en el lugar donde estamos. Servimos a nuestros jefes, servimos si estamos en la casa de nuestros padres, estamos en el colegio, servimos a los compañeros de trabajo, en el colegio a los compañeros de estudio, donde quiera que estemos, el servicio para el beneficio de los demás. En Efesios 6 leemos, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos nos observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Como servidores de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Entonces, en nuestros trabajos, en lo que hagamos, tratemos de agradar a quienes estamos sirviendo. Como esclavos de Cristo, como servidores de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Parecernos a Jesús, sirvamos como Jesús. El siguiente punto que quiero tratar. Sabemos que el servir está en el propósito de Dios. El servir es uno de los ejemplos que nos da el Señor. Entonces, ¿será que, bueno, si tú me dices, sirve, yo estoy aquí bien, quiero servir, pero no me siento capaz, o sea, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿En qué puedo encajar? Aquí en la iglesia tenemos muchos oficios que quizás podemos describirlos. Está el grupo de alabanza,
están los ministerios de los niños, Roca Kids, Pulso, está el MAS, el Ministerio de Misericordia, Amor y Servicio. Entonces, bueno, hay lugar para servir y de hecho se necesita. Y quizás algunos de ustedes se preguntan, bueno, sí, los nombres suenan como bien, pero ¿y qué? Llego yo y me acudo a ustedes, o aquí acudimos a hacer el llamado, quizás necesitamos servidores, y quizás no les llegue a ustedes la palabra que sé, pero yo no sé cantar, o a mí no me gustan los niños mucho, o quizás, bueno, yo no tengo hijos adolescentes, o quizás no me gusta ayudar, no sé, no creo que sea la motivación de ninguno, pero el siguiente punto que quiero tratar es que tú recibiste al Señor Jesús, tú fuiste bautizado, y yo te digo, tú tienes talentos, tienes dones y talentos. ¿Por qué? Queremos el punto. Vamos a la Biblia, a Efesios 4, 7, 13. Efesios 4, capítulo 4, versículos 7 a 13. Entonces, de nuevo quiero enfatizar, nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos hemos arrepentido de los pecados, somos nueva creación. Dios ha dado a sus escogidos el propósito de parecerse a su Hijo. ¿Ok? Entonces leemos. En Efesios 4, el 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué podemos tomar de aquí? ¿Quién da los dones y talentos? ¿Quién da los dones y talentos? Cristo ha repartido los dones. Aquí escribimos qué dones se repartieron y estos dones son conocidos o se les ha dado el título como dones ministeriales. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Quiero resaltar aquí que dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas. O sea, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son maestros. A cada uno Dios le da un don, pero no todos tenemos el mismo don. O bueno, que tenemos que anhelar los dones y de hecho somos llamados a practicar la justicia. De todas maneras, hay dones que se manifiestan más en cada uno, más en unos que en otros. ¿Para qué el Señor dio los dones ministeriales? Para capacitar a los santos para la obra de servicio. Instruir a la iglesia para las obras de servicio, para servir. Tú llegas a la iglesia, tú recibes al Señor como Señor y Salvador, y que sigue, ya soy salvo. Sigues yendo a la iglesia, sigues recibiendo instrucción, sigues siendo entrenado para la obra de servicio. ¿Cuál es la obra de servicio en la iglesia? Edificar el cuerpo de Cristo. El resultado y el propósito es que a través de la capacitación, a través de las obras de servicio, nos beneficiemos todos como hermanos en la fe, que todos crezcamos juntos, que todos tengamos el mismo parecer, que todos tengamos unidad,
que cuando marchemos como iglesia, marchemos como uno. No yo aquí hago esto, yo hago acá, sino que marchemos como uno, guiados por la cabeza que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos al Señor Jesucristo? Recibimos instrucción de los maestros, recibimos instrucción. Sigamos. Siguiente punto. 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo lo hace un mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno según Él lo determina. No sé si se acuerdan en la Biblia que el Señor, cuando iba a ser crucificado, le dijo a sus apóstoles que les convendría que Él se fuera, porque si no se iba, no podría enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y que Él nos iba a convencer de pecado, que nos iba a entrenar en las cosas que el Señor había previsto para nosotros. Entonces, aquí vemos dones otorgados por el Espíritu Santo. En el momento en que de Pentecostés era la fiesta después de que el Señor fue crucificado y ascendió, se estaban reunidos los discípulos y como lenguas de fuego se les dio el Espíritu Santo y todos recibieron dones y todos en el momento en que recibieron los dones en la fiesta de Pentecostés de los judíos salieron a hablar en diferentes lenguas, salieron a hablar con poder, salieron a hablar con convicción, con autoridad, que inclusive las personas pensaban que estaban borrachos o porque no sabían lo que decían. Entonces a estos dones dados por el Espíritu Santo se les conocen como dones espirituales o dones del Espíritu Santo. Entonces, resumiéndolos, a unos les dio palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, a otros fe, a otros dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Tenemos que estar claros en que esto lo da el Espíritu Santo, pero como lo menciona en esta primera parte, las personas son dotadas con diferentes dones, pero sin embargo hay un mismo Dios, hay un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Estoy diciendo, los primeros dones los repartió el Señor, aquí estamos hablando de los dones espirituales, pero estamos hablando de un solo Dios, ¿sí? Dios, Hijo y Espíritu Santo. Los dones dados por el Señor a cada uno de nosotros cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, estos dones, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones para sanar enfermos, ¿con cuáles se identifican ustedes? Quizás dones para sanar enfermos. Don de profecía, bueno, pero para todo esto, ¿para qué sirve? El Señor le revela a cada uno cuál es su propósito. Y ahora leemos en Romanos 12, 4, 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado.
Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, digamos, estos dones se les conoce como los dones motivacionales: don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de dar, don de liderazgo, don de misericordia. Entonces, digamos, si por alguna razón, digamos, Cristina nos invita a su casa a todos a cenar, y ella tiene preparado, estuvo trabajando desde el viernes para el banquete del sábado, y llegamos a su casa y ella tiene todo preparado, y de un momento a otro va con la bandeja del plato principal y se tropieza y se cae. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué diríamos cada uno de nosotros? Quizás Erika, no te preocupes, no pasa nada, tranquila. O quizás Robert dice, ay, si no hubieras tenido el perrito ahí pasando, no te hubieras caído. ¿Sí? Ten eso para la próxima vez presente. Quizás el que tiene el don de dar dice, no te preocupes, te damos comida para todos, yo invito. ¿Sí? O quizás el otro puede decir, tranquila, Cristina, muchas gracias, sabemos que tus intenciones son las mejores, no te desanimes, estás dando lo mejor de ti. Cada uno tenemos unos dones, cada uno quizás en una situación u otra podemos mirar qué es que resalta en nosotros. Lo que quiero que tengamos claro, y como lo empezamos, es que cada uno tenemos dones y talentos. ¿Sí? Digamos que yo pienso que mi don aquí en esto es el don de servicio. ¿Sí? Pero entonces, porque yo tengo el don de servicio, entonces solo yo sirvo. No, quizás yo tengo más la motivación, oiga, yo quiero servir, necesito servir, quiero ir allí. Pero como hijos de Dios, todos tenemos para cumplir el propósito el servicio, que a unos se manifiesta más que en otros. Entonces, que si se manifiesta, pule ese don, ese talento que tienes. ¿Para qué? Para ponerlo en servicio, porque se te facilita. Todos quizás en el colegio hemos visto matemáticas. A mí no me gustan las matemáticas, pero tenemos que cumplir con matemáticas para poder pasar el año. ¿Sí? Pero quizás tú veas que las matemáticas se te facilitan y a veces piensas, no, pero esto es muy fácil, ¿por qué no entienden? Es elemental. A ti se te facilitan las matemáticas. Quizás estés llamado para ser el próximo Einstein, no sé, alguien. Se te facilitan. Quizás si venimos humillados delante de Dios y le pedimos, Señor, que nos revele a través de su Espíritu cuál es ese talento que se me facilita a mí y cómo me puedo capacitar para ponerlo al servicio de los demás. Quizás sea ese lo que nos falta para encontrar ese pedacito para el propósito que tenemos cada uno en nuestra vida como cristianos. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos capacitados? ¿Podemos servir? Amén. Razones para servir. Ya lo hemos visto en los pasajes anteriores. En 1 Corintios 10:31, háganlo todo para glorificar a Dios. Lo que hagamos, hazlo para glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31-33. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo. Yo procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Todo lo hacemos para la gloria de Dios.
todo lo que hagamos para mostrar cómo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y tener el anhelo de que a quien sirvamos llegue también a la salvación del Señor. Capacitación y edificación de la iglesia para lograr la unidad en la fe y en el conocimiento. Si tienes los dones, ¿qué esperas para ponerlo al servicio de la iglesia? Los necesitamos porque esa salvación que tú recibiste no es solo para ti, el Señor la tiene prevista para muchos. Y tú sabes que es bueno, tú sabes que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, que esa sea tu motivación para, si estás sirviendo aquí en la iglesia, si tienes el talento de enseñarles a los adolescentes o quizás de poner todos los instrumentos acá, que ese sea tu servicio con el propósito de que podamos como iglesia unidos transmitir el Evangelio, transmitir la palabra, traer más salvos al Señor. ¿Para qué más podemos servir? Para llegar a parecernos plenamente a Jesús. En la Biblia, el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Señor nos exhorta en cada momento a hacer obras de justicia, que nos amemos los unos a los otros. Da ejemplos, da parábolas. El propósito del Señor es que imitemos a Jesús. ¿Cómo podemos lograr ese propósito? Leyendo las Escrituras, yendo, conociendo a Jesús. Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo puedo orar? Vea la Escritura y mira a ver qué hizo Jesús en esta situación y sigue su ejemplo. Y miremos a ver qué fruto trae a tu vida. Si trae fruto malo o trae fruto bueno. Pruébalo y mira a ver. Ese es el propósito. Imitar al Señor. Para el bien de los demás. Servimos para el bien de los demás. ¿Cómo te sientes tú cuando le sirves la cena a tu esposa en la cama? Que ella te prepara a ti quizás el desayuno todos los días o quizás tiene muchas horas contigo, ¿sí? Tú te sientes bien, ¿cierto? Imagínate que tú seas recíproco. La alegría de ella es tu felicidad, sí. Los dos son uno. Si tu esposa está contenta, yo puedo estar contento. Igual. Happy, happy. Para llevar a cabo el propósito de Dios para las naciones. Ya lo hemos hablado, pero ustedes saben la gran comisión, lo que el Señor nos dijo. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos los dones. Tenemos que ponerlos en buen uso para la gloria del Señor. Pero pensando que esa salvación, esa bendición que tú recibiste está disponible para otros y que tú sabes cómo lo que tú recibiste, tú lo puedes dar, tú lo puedes predicar, tú lo puedes mencionar. Entonces, servicio. Estos son solo unos ejemplos. Cada uno el Señor les pondrá a ustedes donde puedo servir con mi trabajo. Puedo hacer mi trabajo con excelencia. El lema de este año de la iglesia es dar ejemplo dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo vamos a dar? El ejemplo del Señor Jesús. Que se interese por, oye, tú trabajas muy bien, oye, tú llegas, oye, estamos trabajando híbrido, pero vienes todos los días. Nos tiene animados a todos. Yo le decía a mi esposa en estos días que mi trabajo, yo trabajo híbrido. El asunto es que muy pocas veces concordamos con los compañeros en la oficina, pero he visto que hay muchos compañeros que acaban de salir de la universidad y se están desanimando porque no ven a los seniors ir a la oficina. Si tú das el ejemplo
Empiezas ahí. Empiezas a ir, empiezas a mostrar el ejemplo. ¿Por qué lo estoy mostrando? Para mi beneficio, como todos los días, ¿no? Para el servicio a los demás. Para que vean en ti, oye, ¿tú por qué si vienes todos los días y el resto no? Bueno, porque yo sirvo así. ¿Ok? Amén. Amén. Bueno, características de un servidor. ¿Qué podemos hacer para identificar y desarrollar? Gracias. ¿Qué podemos hacer para identificar y desarrollar los dones y talentos? Te invito a que conozcas más de Jesús. Busca en la palabra. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Imitémoslo. ¿Cuál sea tu motivación? Servir a los demás, el beneficio de los demás, traer más a los pies de Cristo. Recuerden lo que Pablo decía, no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Que esa sea nuestra motivación, servir al propósito de Dios. Entonces, aquí algunas cosas, algunas características de un buen servidor. Tiene una actitud humilde y es obediente a Dios. En Filipenses 2, del 6 al 8, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De quién estoy hablando acá? De Jesús. ¿Cuál fue la actitud del Señor? Siendo Dios, rebajándose a ser como hombre, sabiendo a qué venía. Vino a servir, pero él también servía, a dar su vida por otros, que ese era su propósito. Otra característica, sirve a otros independientemente de su estatus en la vida. Un servidor sirve a otro independientemente de su estatus en la vida. Mateo 20, 26 al 28. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Aquí hoy estamos viendo más la sociedad como tú no tienes que ser jefe, tú tienes que ser líder. Como líder, ¿qué haces? Sirves a los demás, das ejemplo y te siguen. Un servidor realiza con gusto las tareas que los demás consideran inferiores a ellas y ni siquiera espera a que se lo pidan. Juan 13:5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba a la cintura. Entonces, en práctica, Señor, el que quiera ser el primero, sirve a los otros. ¿Cómo te imaginas? Llega, no sé, alguien que trabaja en Post Canada, que, bueno, cuando no había carritos que caminara todo el día, y llega a la casa y prepara un balde con agua, por favor, y lávame los pies. ¿Quién nos da este ejemplo que estoy diciendo acá? El Señor Jesús. Usa toda su energía y talentos para el beneficio de Dios y de los demás. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Tenemos que poner en buen uso los dones y talentos que se nos han dado. Un servidor es leal a Dios incluso frente a las distracciones y prioridades mundanas. Nadie puede, en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Quién dijo esto? ¿Quién nos da el ejemplo? Jesús. ¿A qué se refiere aquí? Es leal a Dios incluso frente a las distracciones
y prioridades mundanas. Y quizás para mí esta es una de las cosas con las que más lucho. A mí me encanta ver fútbol. Fue un juego Liverpool. En fin, creo que ya. Ok. No lo que digo amén. Amén. ¿Qué podemos para identificar y desarrollar qué podemos hacer para identificar y desarrollar nuestros talentos? Alguien que somos pocos, ¿cómo puede ser uno de esos? O sea, ¿sí? Prepararse. Prepararse, ¿cómo? Capacitarse. Definitivamente, de nuevo, el propósito, inclusive, no solo de Casa Roca, sino de las iglesias, es capacitar a los discípulos. ¿Para qué? Para que crezcamos y seamos una iglesia unida en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo logramos eso? Capacitamos a él. La iglesia aquí ofrece la oportunidad o ofrece cursos de capacitación bíblica, se llama el estudio bíblico. ¿Qué se ven en esos cursos? ¿Cómo puedes llevar el Evangelio? Aprendes sobre la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Aplicaciones prácticas que te pueden llevar a ver cuál es tu talento, cuál es si es el de predicar, tengas algo escondido, si te da miedo predicar y ves que a través del crecimiento juntos como iglesia, que ese es el don que te ha dado el Señor, y que ya cuando resistes al Señor, todo quedó atrás, y tienes el deseo de predicar, pero te da miedo, no. Como iglesia que estamos juntos, ayudémonos los unos a los otros y llevamos ese propósito, servir en el más, ir a servirle a los hombres que hay tanto en Ottawa, a coordinar, que despierte esa motivación en ti, ese don de misericordia, ese amor de servir. Todo lo podemos hacer en iglesia. Entonces, hay recursos que estamos ofreciendo en la iglesia, Casa sobre la Roca. Pero si no es aquí, esfuércense por capacitarse, por aprender. De todas maneras, que sea en el Señor, ¿no? Invierte tiempo en conocimiento de la palabra de Dios y hace que su vida esté disponible para él, el servidor. En Josué 1 del 8-9 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en el día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, invierte tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios. Invierte tiempo escudriñando las escrituras, a ver qué dice, a ver si hay algo que dice, oye, yo pienso que dice el Señor con respecto a eso, que me gustaría hacer porque siento que es el don que tengo para servir. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El servidor honra a Dios haciendo de su relación con Él su prioridad. Entonces estará atento a hacer lo que Él le pide. Josué 24, 14 y 15. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Decide tener a Dios como tu prioridad. Decide, ¿qué podemos decir? Un ejemplo. Decide poner al Señor como tu prioridad. El servidor sirve fiel y desinteresadamente. Dios te pondrá a cargo de mucho más. En Mateo 25, 23 leemos: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Aquí me identifico mucho porque quizás a veces yo me quedo en el trabajo como, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Dilato las cosas, procrastino como para...
Seamos fieles en lo poco. Si te están poniendo una tarea muy básica que es muy básica para ti, hazla con amor, hazla con gozo. Muestra, si crees que eso es muy sencillo para ti, muestra que eso es muy sencillo para ti y te pondrán a cargo mucho más. Hazlo excelente, de manera excelente. Usa toda tu energía, el servidor usa toda su energía y talento para el beneficio de Dios y de los demás. Ya hemos mirado que nuestro propósito, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer desinteresadamente para beneficiar a los demás. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A medias? Hoy sí, mañana no. Vamos a estar interesados. Si vamos a poner nuestros talentos para el servicio de Dios, hagámoslo comprometidos, con excelencia. El servidor es diligente en lo que hace y sirve al Señor con entusiasmo. Yo puedo servir y sí, ya les dije que estamos llamados a servir, ya les dije que es uno de los propósitos del Señor. Pero entonces, por el simple hecho de que así es, todos sí soy discípulo, sí tengo que ser. Sí voy a servir hoy voy a ayudar aquí hoy. Con las sillas las arrastro, la mesa la pongo allá donde caiga. ¿No? La idea es hacer el servicio para el bien de los demás, pero hacerlo con entusiasmo, hacerlo con amor, si no es, de hecho, si uno no hace las cosas con convicción, son pecados. Muy bien. Entonces, ya vemos que sí tenemos el llamado para servir. Ya vemos que estamos capacitados para servir. ¿Sí? Podemos servir. Hay una manera para hacerlo. Un camino más excelente. 1 Corintios 12:31 y 1 Corintios 13:1-3. Un camino más excelente. En 1 Corintios 12:31 dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ya describimos los dones que están en la Biblia. Sin embargo, no sé el Señor que te pueda revelar cuando estés estudiando su palabra, qué motivación tengas para seguir el desarrollo de un don específico. Sin embargo, sigamos en 1 Corintios 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, ¿cuál es la palabra que estamos mencionando aquí? Amor. Amor. ¿Alguien ha leído cómo se describe el amor en la Biblia? El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor es fiel, el amor es paciente. Entonces no importa lo que hagamos, hagámoslo con convicción y con amor. Si vamos a servir, de nuevo, que no sea para nuestros intereses personales, como miren, yo estoy aquí sirviendo, yo soy el líder aquí. No, es para el bien de los demás. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor nos dio? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también a ustedes, deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Yo tengo la mejor intención de servir. Capacítate,
pule los dones y talentos que el Señor te da, pero sobre todo, recuerda que es para el bien de los demás. Hacerlo con amor. Tú puedes darle un plato de comida a alguien, pero si se lo das y él se siente humillado, el que recibe se siente humillado, no lo estás dando con amor, no estás haciendo nada. Si estás enseñando y estás poniendo regla o lo estás haciendo con desagrado, no estás haciendo nada. Tienes el don de enseñar, pero si no enseñas con amor, no estás haciendo nada. En tu trabajo, eso que tú haces, hay un cliente que lo va a recibir. Enfoca en que lo que hagas, lo hagas con amor para el servicio de los demás. Y que ese demás, esa persona que lo recibe, vea reflejado que tu trabajo lo estás haciendo con amor. Amén. El servicio dentro de la iglesia es una aplicación profunda del principio de que los creyentes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una función dentro de ese cuerpo que es necesaria para el resto del cuerpo. A medida que descubrimos esa función y la ofrecemos a los demás, estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nosotros. Cuando estamos unidos como iglesia ejerciendo nuestra función en el cuerpo, es más fácil llevar a cabo la comisión de llevar el Evangelio a las naciones y traer más discípulos a Cristo. Si yo estoy haciendo mi parte, puedo ayudar a la persona encargada de ir a las calles a transmitir el Evangelio, hacerlo sin tener que preocuparse porque no hizo esta otra función del otro miembro de la iglesia. Tengan una motivación de que el servicio de la iglesia es para el beneficio de todos los otros miembros. Así la iglesia unida puede lograr llegar a la perfección en Cristo Señor y poder lograr el propósito de Dios para el ser humano. Recuerda que el propósito que tenemos como iglesia es de dar ejemplo dentro y fuera del templo. ¿Qué ejemplo? Cristo. De Cristo. Oremos. Señor, gracias por los dones y talentos. Gracias porque me has confirmado, Señor, que tengo al Espíritu Santo en mí, porque tu palabra dice que me lo has dado cuando decidí aceptarte como mi Señor y Salvador. De hoy en adelante, Dios, me esforzaré por escuchar tu dirección, decidir confiar en ti y obedecerte. Hoy renuncio a pensar que no soy capaz, renuncio a la pereza, al desinterés por el prójimo y a cualquier otra excusa que haya inventado en mi forma de pensar y de vivir para no utilizar los dones que me has dado. Guíame en el Espíritu Santo a identificar los dones que me has dado y a tomar las oportunidades donde las puedo poner en buen uso. Señor, lo haré a tu manera, en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Quizás puede ser el primer día vivir con propósito. Amén. Bueno. En un momento de celebración, conmemorar la cena del Señor. Entonces, este es un momento solemne, este es un momento, de hecho, muchas de las acciones que hoy hablamos, a los pies, todo eso se llevó a cabo la cena del Señor. Que la cena que el Señor compartió con sus discípulos, a sabiendas de que ya iba a lograr su propósito, que era dar su vida por todos nosotros. Y nos invitó a que conmemoráramos esto, esperando su segunda venida. Entonces, es un proceso, es un acto solemne muy importante. Y la invitación es que cada uno nos autoevaluemos
Evaluemos cómo está nuestro corazón, evaluemos cómo está nuestra relación con Él para tomar la cena de forma digna. Por favor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Oremos. Señor, gracias Dios porque tú viniste a servir, Señor, y tú nos das ese ejemplo. Y a sabiendas, Señor, que lo que te esperaba desde el principio era este sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, nos lo reconocemos. Reconocemos que tú derramaste la sangre por nosotros, por nuestra salvación. A ti sea la gloria y el honor por siempre. Tomemos el pan y el vino.